Bueno, os voy a dejar con Nicolás Patarino, que va a hablar del mito de la productividad tóxica. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hay un poquito de energía, que estamos allá a los últimos momentos del TechFest. Imagino que estamos todos cansados, es viernes, tenemos ganas de tomarnos una cervecita y tenemos ganas de irnos de fiesta, ¿no? Vale, hoy vamos a hablar un poco del mito de la productividad tóxica. Esta charla se me ocurrió un viernes a las 3:30 de la tarde. Hay un hábito que tengo que me gusta un montón, que lo recomiendo a todo el mundo, es que yo todos los días, antes de terminar, antes de cerrar el ordenador e irme con mis hijas, lo que suelo hacer es apuntar todo lo que hice durante mi día, ¿no? Las reuniones que tuve, las cosas que hice que pueden tener un poco de impacto. Y el viernes lo que hago es agarrar de esa agenda, juntar todo e intentar hacer un resumen. Entonces, al final de semana tengo un poco la visión general de qué hice. Y este viernes yo estaba haciendo el resumen y vi que había hecho un montón de cosas. Tuve un montón de reuniones, había desbloqueado un montón la release que teníamos, que me llevó un montón de tiempo, había estado solucionando un montón de bugs, había estado intentando desbloquear a otros equipos, un montón de cosas. Entonces yo estaba como súper contento diciendo, es que soy productivísimo, soy un crack. En la empresa me van a querer un montón. Pero cuando termino de escribir esto y de repente voy a hacer el resumen de verdad, me doy cuenta que no. Que me había estado moviendo un montón, había tenido un montón de actividad, pero no estaba generando ningún tipo de impacto. Es decir, todas las cosas que eran cosas de burocracia, todo eran intentar desbloquear cosas, realmente no estaba aportando valor ni a los usuarios, ni a mis compañeros, ni a la empresa realmente. Entonces me di cuenta que todo es un poco visión de perspectiva, ¿no? Si esto lo miramos como muy simplemente, la mayoría diría que esto es un hexágono, ¿no? Pero si lo miramos desde otro punto de vista, podría llegar a ser un cubo. Básicamente esto con lo que quiero decir es que todo depende de cómo miremos las cosas. Y en este caso había mucha actividad, pero realmente había poco impacto. Porque lo que venimos aquí a hablar un poco es que la productividad no es hacer más tickets, no es meter más commits, no es dedicarle más horas, no es tener más presión en el trabajo, no es tener reuniones, no es responder más mensajes del chat, ni escribir más documentos. Realmente, lo que quiero que nos vayamos un poco todos de acá, es que la productividad no es hacer más, sino es generar el mayor impacto posible con el menor esfuerzo para mantenerlo. Y ahora vamos a intentar ver un poco qué significa todo esto. El movimiento, como vimos antes, no significa que sea impacto. Yo había hecho un montón de cosas, pero realmente no había impactado, no había generado nada. Al final de año, a nosotros nos suelen valorar y evaluar por el impacto que tenemos, no por la cantidad de usuarios que son más felices, la cantidad de revenue que somos capaces de generar, la cantidad de reducciones de tiempos de los desarrolladores que tenemos, y el movimiento no te dice eso. ¿Que puede estar correlacionado? A veces sí y a veces no. El esfuerzo, que yo le dedique muchas horas, o que yo me quede un fin de semana a trabajar, o que yo le esté 3 horas más, no significa que realmente estoy aportando valor. Puedo estar dedicando trabajo a algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que decíamos antes, la actividad que yo vea en mi dashboard de GitHub, todo en verde, es un montón de verdecitos, verdes súper oscuros y todos los días, no significa que realmente esté siendo productivo. Lo que significa es que me estoy moviendo. No sé aquí cuántos conocen la película de Moneyball. Vale, bastante bien. Entonces, Moneyball, para aquellos que no lo sepan, spoiler alert, voy a contar toda la película. Así que si alguien no quiere, que se tape los oídos y haga la. Voy a estar rápido. Moneyball es una película en la cual sale Brad Pitt, y ya por eso hay que verla, que básicamente cuenta la historia de un equipo de los Oakland Athletics en los años, no sé, 80 y pico, 70 y pico, por ahí. Y los Oakland Athletics era un equipo que estaba muy mal, estaban como siempre muy abajo en la tabla, no conseguían hacer absolutamente nada y obviamente no tenían presupuesto. No podían competir contra los grandes equipos que tenían un montón de dinero. Y bueno, entonces Brad Pitt se encarna a un gerente general, creo que se llaman allá de los equipos de béisbol, que que se llama Billy Bean. Y bueno, justo tiene la casualidad que llega tiene un asistente que había estudiado económicas en Harvard. Y dice, a ver, nosotros tenemos una cuarta parte, o una tercera parte, o una quinta parte del presupuesto que tiene cualquier otro. Entonces nunca vamos a ser capaces de ser competitivos. Porque en ese entonces todos los jugadores buenos los fichaban obviamente la gente que tenía mucho dinero.
Pero ¿qué pasa? Que es económico, que es economista. Dijo, vamos a intentar basarnos en las estadísticas. En lugar de hacer lo que hacen todos los equipos, que es fichar al que tenga el brazo más fuerte, el que hace más home runs, el que es capaz de correr más rápido y demás, lo que vamos a hacer es empezar a fichar a gente que aporte su granito de arena, pero no a nivel individual, no a nivel de estrella, sino en conjuntos. Entonces decía, vale, vamos a fichar a este, no porque sea muy bueno, sino porque ayuda a que otros equipos, otros jugadores lleguen a base y van a hacer puntos. Es decir, que no vamos a intentar tener jugadores estrellas que se puedan poner el equipo al hombro y sacarlo adelante, sino que vamos a intentar entre todos mejorar un poco el equipo. Y yo creo que al final, bueno, consiguieron obviamente, es una película estadounidense, por lo cual todo termina súper bien, no ganaron obviamente porque está basado en la realidad, pero sí que consiguieron ganar su división, ganaron de un equipo que estaba último en la tabla, a conseguir un equipo que estaba entre los mejores, ganó su división en la división oeste, incluso consiguió un récord que creo que nadie más lo volvió a conseguir, de tener 20 victorias consecutivas, por lo cual fue un éxito. Es más, la película termina, y más spoiler todavía, con que los Red Sox, que son como el equipo más top, lo quiso fichar y le dijo, mira, nos gusta mucho lo que haces, vengas o no vengas, vamos a copiar tu método. Y al final ese es el método que ya se utiliza ahora en todo el béisbol, e incluso ya se movió al fútbol y demás, y es algo que es como ahora nosotros más o menos vemos el deporte competitivo, ¿no? Y entonces, lo que me gusta de esta película es que en lugar de intentar que una persona sea productiva dentro de ese equipo, lo que intenta hacer es que el sistema entero sea productivo. Y eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos es no trabajar más, sino que seamos capaces de generar el mayor impacto con el menor esfuerzo para mantenerlo. En este caso, el esfuerzo sería económico. En nuestro caso, es de ingenieros que tengan que mantener productos. Vale. Entonces, en lugar de empezar a medir o hacer unas preguntas de cuánto código está metiendo esta persona, cuántas líneas de código, cuántas PRs y demás, podemos empezar a plantearnos otras preguntas, ¿no? Preguntas como, vale, ¿cuánto tarda una idea en llegar a producción? Creo que esa es una pregunta que tiene bastante sentido. O, ¿cuántas dependencias tiene un equipo? Muchas veces, muchas. Yo he estado en empresas que tienen infinitas dependencias y para poder hacer un cambio necesitas que 5 equipos se coordinen. O, ¿cuánto trabajo extra generamos cada vez que añadimos una nueva parte del código? ¿Cuánto depende del sistema de personas concretas? Y esto yo creo que nos pasa a muchos, que no se puede desplegar porque no sé quién, Pepito, tiene la contraseña. Bueno, tenemos un montón de dependencias que son las que tenemos que intentar pensar o que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos teniéndolas. O cuánto tarda un ticket desde que empezamos a desarrollarla hasta que realmente se despliega. Y estas, obviamente, no son preguntas que yo me haya inventado porque sea el más listo del mundo, sino que hay una serie de estándares. Por ejemplo, un estándar que es bastante conocido es el DORA, DORA Metrics, DORA la exploradora de Metrics, que básicamente lo que hace es medir la velocidad. En este caso tenemos las métricas un poco más comunes, son el lead time, que significa esto, desde que tenemos una idea hasta que somos capaces de entregársela al usuario, el deploy frequency, que es cuántas veces somos capaces de generar una release semanalmente, mensualmente, diariamente, como lo queramos medir, y la estabilidad, que es, vale, cada vez que yo hago un cambio, cuántos errores soy capaz de meter, y cuando hay un problema, un error o un sistema se cae, cuánto tiempo tardo en recuperarlo. Y esto está bien, esto es un poco más o menos lo que el estándar, lo que la gente suele medir, que está bien, pero mide solamente la velocidad. Y dijimos que la velocidad no es realmente lo que más suele aportar en una empresa. Entonces, llegó gente un poco más lista, que es gente que trabaja en Microsoft y en GitHub, que dijeron, no, vamos a crear el Space Metrics, porque el otro está muy orientado al output que suelen tener las pipelines, pero sabemos que el código está generado por humanos, entonces no vamos a medir solamente eso porque nos quedaríamos un poquito cortos. Y entonces sacó las Space Metrics, que es como de las letras de Satisfaction, Performance, Activity, Communication and Efficiency, y esto básicamente lo que es muy parecido, es decir, es complementario a las DORA Exploradora Metrics. Pero lo que hace es medir también a nivel de experiencia del usuario, es decir, la satisfacción que tienen los ingenieros a la hora de desarrollar, la performance que tienen, la actividad, la comunicación que hay. Además, normalmente la comunicación está muy relacionada con la arquitectura de la empresa, entonces si mejoras la arquitectura de la empresa, automáticamente se mejora la comunicación, la eficiencia y demás. Vale, está guay. Tenemos un poquito mejores de métricas, ya no solamente me van a medir por la cantidad de líneas que hago, pero por suerte esto evolucionó un poquito más y ahora tenemos lo que se llaman las DX Core for Metrics, que básicamente lo que hacen es una conjunción un poco de las dos, ¿no?
y se centran en principalmente ver el impacto o cómo es las métricas o cómo podemos medir a los equipos, no solamente con velocidad, no solamente con las percepciones humanas de los ingenieros, sino también de cómo están alineadas con la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos el speed, ahí sí volvemos un poco a la velocidad que teníamos, el effectiveness, que esto es decir, esta métrica se centra mucho en buscar los puntos de dolor que hay dentro de un equipo, dentro de un ciclo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, el effectiveness es, vale, ¿cuánto tiempo la gente está esperando a que, no sé, corra una pipeline, pasen los tests y demás? Y entonces somos capaces de medir eso. Al final se hace todo a través de encuestas. No sé si alguno lo utiliza en sus empresas. Nosotros en nuestra empresa lo tenemos, que nos llegan todos los meses una encuesta que te dice, ¿cuál es tu percepción de el tiempo que estás desarrollando versus el tiempo que estás esperando a que pasen los tests? ¿Cuánto es el tiempo que estás desplegando versus cuánto es el tiempo que estás esperando que alguien te apruebe una PR, ¿no? Entonces, con eso podemos sacar un poco de métricas que miden realmente algo más que la velocidad o la cantidad de líneas de código. Y el impacto que tenemos, ¿no? Bueno, en el speed, en la velocidad, ahí podemos ver lo que decíamos un poco antes, ¿no? Esto de ver, ahí sí que estamos midiendo un poco cantidad de peso, ¿no? Cuántas líneas de código al peso que tenemos, cuánto tardamos en mergear, cuánto tardamos en cargar una release, la release que sacamos por semana. En la effectiveness, lo que decíamos, vale, ¿cuántas PRs de las que yo tengo están bloqueadas por PRs? Que estas son cosas que parecen tonterías, pero si las agrupás, podés entender cómo funciona la empresa. Y esto es un poco lo que yo quiero que nos llevemos y que las cosas que vayamos a preguntarnos el lunes en la empresa, porque realmente esto es lo que va a marcar que seamos o no seamos productivos, o que realmente mejoremos o no mejoremos la productividad dentro de una empresa. Y al mejorar la productividad dentro de una empresa, nosotros vamos a estar mejor valorados. Cuanto mejor valorados estemos, más vamos a poder crecer dentro de la empresa. Cuanto más crezcamos dentro de la empresa, más dinero vamos a poder generar. Y al final, tal vez algún día, si tenemos 6 trabajos, podremos comprarnos un piso en Madrid. Vale, también la calidad. La calidad es algo que también es muy importante dentro de estas métricas que tenemos, ¿no? En el caso de las aplicaciones, nosotros medimos el crash rate. No estamos midiendo la cantidad de código que estamos metiendo, no estamos midiendo la cantidad de features nuevos que estamos metiendo la calidad desde el punto de vista, vale, ¿cuántas veces le crashea la aplicación a los usuarios? Pero bueno, estas son métricas y tampoco vamos a darle mucho más importancia. Las slides después las compartiré si ustedes quieren y las pueden agarrar, estudiar, validar o no validar, lo que ustedes quieran. Lo importante que nos quedemos es que la productividad no es igual al código. Y una de las cosas muy importantes o más importantes que yo creo que es lo que diferencia a un buen ingeniero de un ingeniero normal es en no solamente decir, vale, agarro un ticket de Jira o alguien me dice que hay que hacer algo, lo hago, sino saber cuándo decir que no. Porque que algo se pueda hacer no significa que se deba hacer. En economía existe el concepto de pasivo y activo, ¿no? Yo creo que la mayoría lo conocen. Un activo es algo que yo tengo que me genera valor, un pasivo es algo que yo tengo que me genera gastos, que me genera mantenimiento. Normalmente, nosotros vemos el código como un activo, ¿no? La empresa tiene un activo, la empresa tiene un código, que eso pues, hace que nos traiga de una forma u otra forma dinero. Pero a mí me gusta más verlo realmente como un pasivo. Porque cuanto más código yo tengo, más código tengo que mantener. Más código es posible de tener bugs. Más código es posible de que tenga que estar pues, generando releases, que tardan más, tengo más tests y demás. Entonces, cuando empezamos a ver que el código es un activo, empezamos a decir, uy, voy a tener cuidado cómo voy generando ese código o qué voy generando, porque muchas veces empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo, no voy a decir en la empresa en la que estábamos, pero que nos encantaba ser ingenieros teóricos, que nos poníamos delante de una pizarra y empezamos a decir, mira lo inteligentes que somos, que vamos ahora a crear una caché en memoria, una LRU, que sea capaz de optimizar cualquier tipo de objeto que le podamos meter y bla, 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 bla. Nos tiramos una semana, pero realmente en el mundo real después teníamos un solo tipo de objetos. Y al final, sí, somos muy guays, nos creemos muy bien porque hacemos cosas súper inteligentes y súper difíciles, pero no estamos generando ningún tipo de beneficio al producto. Estamos añadiendo más líneas de código, además, al ser tan compleja ese componente, pues tenía un montón de bugs y íbamos liando por todos lados. O otros ejemplos que teníamos, me acuerdo que también estuvimos optimizando el parseo de una respuesta JSON estuvimos como una semana entera, literalmente, para optimizar 500 milisegundos del tema del parseo.
El problema era que la llamada a la API tardaba 7 segundos. Es decir, si tardás 7 segundos o 7 segundos, 2, tampoco había ningún problema. Pero nosotros dedicamos un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y un montón de líneas de código a algo que realmente no tenía impacto. Ahora, yo eso no lo haría. Yo ahora se diría, ¿realmente esto por qué lo vamos a hacer? Y muchas veces la respuesta es, no lo hagas y centrate en algo que sí tenemos que hacer. ¿Sí? Hay una cosa que se llama la paradoja de Jevons. Jevons era un sociólogo que era de la época de la Revolución Industrial. Y ahí, claro, trabajaba todo el mundo con carbón. En la Revolución Industrial se hicieron los procesos de industrialización eran cada vez más y más eficientes, por lo cual la gente decía, voy a beber agua, vale, si los procesos cada vez son más eficientes, eso significa que cada vez vamos a consumir menos carbón, ¿no? Porque como gastamos carbón, somos más eficientes, gastamos menos carbón. Pero la paradoja de Jevons te dice que todo lo contrario, como somos más eficientes, podemos generar más producción, entonces vamos a consumir mucho más carbón del que estamos teniendo. Y eso me hizo pensar a mí en la paradoja del copilot, que al final es lo mismo. Ahora, escribir líneas de código cada vez es más fácil. ¿Escribiremos menos líneas de código porque tendremos la misma cantidad de tareas? No. Como escribir líneas de código cada vez es más barato, pues lo que hacemos es cada vez escribimos más líneas de código. Y entonces es importante que seamos conscientes de que todas las líneas de código que estamos escribiendo son líneas de código que van a tener que ser mantenidas, que van a tener que tener tests, que van a tener que ralentizar nuestros pipelines. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de la IA. Me parece perfecto, yo utilizo la IA como para absolutamente todo. Incluso conozco que hay empresas, no voy a decir nombre porque no me acuerdo si era exactamente esta, pero que ya tienen incluso hasta prohibido escribir código. Y todo el código tiene que ser escrito a través de IA, que me parece perfecto. Pero tenemos que ser conscientes de que ese código tiene que ser mantenido. Entonces, entendido, obviamente, y todas las cosas que ya sabemos, que hemos visto en un montón de charlas durante hoy. Entonces, nada, seamos conscientes y seamos cautos con la cantidad de código que metemos. Porque productividad no es hacer más, sino es generar el mayor impacto con el menor esfuerzo para poder mantenerlo, como dijimos. ¿Y esto cómo va? ¿Vale? A mí lo que me gusta es verla a la IA, no solamente como que me ayude a escribir código, sino que me ayude también a automatizar. Hay un montón de procesos que tardan un montón de tiempo y básicamente, bueno, esto es importante, que cada vez que yo hablo con alguien y le digo, no, es que hay que tener cuidado con el código que hacemos, que no hagamos mucho código, me dice, tú lo que quieres es trabajar menos. Digo, no, al contrario, lo que quiero es trabajar de forma más inteligente. Es decir, y trabajo más al final porque estás dedicándole mucho más tiempo a pensar, a definir y al final no es algo que antes te llegabas, agarrabas un ticket, te sentabas en tu mesa y te ponías a programar. Ahora es algo que tienes que levantarte, tienes que ser proactivo, tienes que ir a hablar con distintos equipos para ver dónde podemos optimizar cosas, ¿no? Entonces creo que incluso el trabajo es más inteligente, pero incluso más. ¿Por qué? Porque normalmente nos pasamos el día esperando. ¿Sí? Y esto es lo que queremos evitar con la automatización. Nos pasamos el día esperando a que pasen las pipelines. Nos pasamos el día esperando a que Pepito nos haga la review que tiene que hacer para poder mergear la producción. Nos pasamos el día esperando a que otro equipo me dé unas credenciales que necesito, o que yo pueda pedir una serie de permisos que no tengo, o que termine la pipeline de deployment. Todo ese tiempo es tiempo que realmente no estamos siendo productivos. Y ahí es donde podemos atacar. Y ahí es donde podemos realmente generar una mayor productividad. Bueno, también esto me había olvidado, pero es esperar a la persona correcta. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, que muchas veces hay personas que son las únicas que pueden hacer algún tipo de cosas, que son las que más bloquean a todo el proceso. Vale, ¿cómo podemos hacerlo? Pues aprovechemos la inteligencia artificial para que nos añadan los linters, para automatizar muchos más test de los que tenemos, crear scripts, templates, mejorar pipelines. Yo creo que hasta aquí, más o menos todos Si estáis aquí, seguramente sois gente que se mueve, que se interesa, así que seguramente esto ya lo saben. Pero si somos capaces nosotros de optimizar, por ejemplo, esto fue una tarea que sí que hicimos en el equipo. Pasamos de compilar de 4 minutos a 1 minuto y medio. Nosotros normalmente, de media, solemos compilar unas 25 veces. Si somos un equipo de 15 personas, eso significa que estamos ahorrando 15 horas por día. Esto es productividad. Es decir, hemos hecho una tarea que realmente está siendo productiva de verdad. No porque ahora seamos capaces de meter 10.000 líneas más de código, no, porque estamos dedicando el tiempo a lo que tiene que ser y no a estar esperando como estábamos esperando antes.
Entonces, tenemos que simplificar el código, eliminar dependencias, reducir coordinación, eliminar pasos manuales, y aquí es donde la inteligencia artificial encaja súper bien, que son tareas muy aburridas, son tareas que a veces nos cuestan un montón, y la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante. Vale, pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Y por qué muchas veces no solemos trabajarlo y dejamos que todas estas cosas se queden en los equipos de infraestructura, en los equipos de plataforma, porque tienen métricas o porque tienen goals que encajan con ello? Vale, porque normalmente no se ve. No sé, todo este trabajo que vos tenés, en el día 1 no se va a ver. Pero, por suerte, tenemos ejemplos que funcionan. La capa de ozono. Yo no voy a preguntar acá las edades, porque yo creo que acá hay gente más joven de lo que yo esperaría, pero cuando yo era joven se hablaba mucho de la capa de ozono. En los años 80 se descubrió que había un agujero en la capa de ozono, que básicamente, no, obviamente no era un agujero, sino que en partes del mundo, si no me equivoco, en la Antártida y demás, pues el ozono, hay una capa que rodea la Tierra, que se iba debilitando. Y eso pues, se descubrió que era por un montón de gases que nosotros mandábamos, principalmente por los sprays, desodorantes y demás. ¿Qué pasó? En el año 87 se hizo el Tratado de Montreal, donde se prohibió a nivel mundial, se tomó el acuerdo que se iba a prohibir, de emitir este tipo de gases, que ahora todos los sprays y desodorantes no llevaran eso, llevaran otro tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Durante muchos años no se vio absolutamente nada, ningún cambio, seguía todo exactamente igual. Hasta que hace un par de añitos o algo así, volvieron a hacer el estudio y, por suerte, ya tenemos la capa de ozono casi recuperada. Es decir, ya está el proceso, ya está la tendencia yendo, y a menos que la volvamos a liar, que esperemos que no, para el año 2040, 2040 y pico, ya estaríamos con la capa de ozono totalmente recuperada. Y este es el ejemplo que siempre me gusta poner de que normalmente, al principio, todas las cosas que vos hagas no se van a ver, porque al final vas a cambiar tus 15 minutos solamente y no van a ser 15 horas de todo el equipo. Pero si esperas el tiempo suficiente, podés demostrarle a tu empresa, a tu equipo, que eso sí que funciona. Vale. Y esto es dejar de pensar en, como hablamos un poco antes en Moneyball, ¿no? En lugar de intentar mejorar y optimizar a cada uno de los individuos o a los individuos que más destacan dentro del equipo, es intentar pasar a optimizar sistemas, intentar optimizar arquitecturas generales. Este es Terry Childs. Terry Childs, no sé si alguien lo conoce, no creo porque no es muy conocida la historia, era un desarrollador que había sido contratado por el gobierno de California, que había hecho un sistema que controlaba todo el tema de luz, agua, gas y demás. La verdad que estaba muy bien implementado. Lo que pasa que al tío no era muy fácil de llevar. Al final tuvieron discusiones con el gobierno y dijo, vale, como yo soy el único que tengo todas las credenciales y todos los passwords de todo, pues me voy. Obviamente intentaron decirle que no se vaya. El tío creó un script para decir que si alguien intentaba cambiar las contraseñas, borraba todo y la lió bastante. Es decir, no fue en una empresita, fue en el gobierno de California. Generó 10 millones de dólares en desperfectos. Estuvo 12 días preso sin decir las contraseñas. Era en plan, dice, no, yo aquí estos morenos y no doy las contraseñas. Que obviamente este es un ejemplo como bastante exagerado de tener como un único punto de conflicto, pero en el fondo es un poco lo que hacemos constantemente nosotros. Es decir, no generamos 10 millones de euros, espero que diariamente, pero sí que lo que solemos hacer es optimizar o no optimizar los sistemas para que pueda funcionar en cualquier momento. Es decir, muchas veces es en plan, no, es que las contraseñas de deployment las tiene Julio, y Julio se fue, y antes de irse a vacaciones, que no se vaya, que se olvide, que nos tiene que pasar las contraseñas y no sé qué. Cada vez hay menos, pero sigo viendo muchos equipos en los cuales esto pasa. ¿Y qué pasa? Que ahí nos convertimos en superhéroes, ¿no? Esa persona que es la que va a salvar siempre a la empresa, es el superhéroe. Pero si nosotros tenemos un sistema que para que funcione realmente tiene que haber superhéroes, significa que el sistema es demasiado frágil. Y el problema es que, aunque no lo admitan, las empresas son las que provocan esto, son las que promocionan este tipo de cosas. Porque, y a mí me ha pasado esto de hay un crash en producción, hay que hacer un rollback de la aplicación un sábado a las 3 de la mañana y vengo yo, Nico, el superhéroe que se despierta a las 3 de la mañana y es el que sabe cómo hacer el rollback y lo hago y demás. Y en lugar de
al día siguiente, aunque nosotros en nuestra empresa sí que tenemos mecanismos, pero normalmente ¿qué hace la gente? Dice, mira, bravo, Nico, qué grande, que nos ha salvado la vida. Y al final eso lo que hace es que se siga perpetuando este sistema, cuando lo ideal sería es, vale, ¿por qué ha tenido que ser Nico y solamente Nico? Y ahí es cuando entran sistemas que nosotros en nuestra empresa lo que tenemos son los post-mortem. Tenemos un incidente en el cual alguien tiene que saltar a resolverlo, a la semana siguiente tenemos un post-mortem y vemos cómo podemos intentar evitar que no sea Nico o que no vuelva a pasar y demás, todo este tipo de problemas. ¿Y cómo conseguimos evitar este efecto de superhéroes que nos queremos convertir? Pues lamentablemente, aunque parezca contradictorio, tenemos que reducir nuestro protagonismo. Y esto es difícil, y además es bastante difícil luchar contra el ego de yo soy la persona que es capaz de resolver esto, de repente hay que hacer algo, tenemos que hacer algún cambio y joder, que me llamen a mí, que de repente se está cayendo todo y que el VP me llame y diga, por favor, que venga Nicolás. Eso es difícil, porque al final a todos nos gusta ese de sentirte imprescindible y demás, ¿no? Pero eso es un poco lo que tenemos que invitar en las empresas. Tengo otra charla que habla un poquito sobre esta parte, que se llama Cuando el ego se disfraza de lógica, por si alguien quiere buscar un poco más de información. Y lo que habla es un poco de eso, ¿no? De cómo nosotros creemos que todas estas acciones de ser superhéroe, de tener un montón de información y de ser los únicos que podemos ser responsables, son aquellos los que merecen ser promocionados, pero todo lo contrario. Es decir, si yo sé que yo soy la persona que estoy siendo cuello de botella, y no lo estoy solucionando, al contrario, no soy un buen ingeniero, soy un mal ingeniero, porque lo que tendría que hacer es intentar que todo el mundo sea capaz de poder tocar eso. ¿Que me quitará el protagonismo? Ya nadie dirá, joder, Nico, pero bueno, pero al final eso es ser un buen ingeniero. Yo hace poco, hace cuestión de 2 meses, he sido padre por tercera vez. Bien, bravo. Estoy ahí sacándola. No, perdón. Y bueno, y aprovecho también para mandarle, que tal vez me están viendo, un besito a mis 3 hijas, a Yelena, a Luján, a Liliana y obviamente a mi mujer, que mi mujer es la que está en casa con ellas y yo puedo estar aquí gracias a eso. Así que un aplauso también para ella. Me fui de baja de paternidad. La cosa es que se adelantó. Se adelantó como unos 10 días. Obviamente, como todos dejamos todo para el último momento, yo estaba escribiendo el handover, el documento de todas las cosas que tenía pendiente, se me adelantó 10 días, pues se quedó todo no como yo quería dejarlo. Y entonces yo estaba diciendo, joder, es que al final, vaya mierda que he dejado, la gente no va a poder continuar, voy a bloquear todo esto, ha sido súper mal, me voy a tener que poner en la baja a seguir trabajando, pero por suerte tenemos un equipo que es lo suficientemente inteligente, maduro, exactamente, que pudo continuar sin mí. Y creo que en un principio, que a mí me estaba dando mucho miedo el decir, joder, es que van a descubrir que soy un farsante, que las cosas que las hago mal y demás, todo lo contrario. Al final me di cuenta que lo que hemos hecho fue crear un equipo y un ambiente lo suficientemente guay y motivado que pudieron continuar con las cosas. Y que te ayuda a entender y te ayuda a tener un montón de humildad de decir, vale, incluso había cosas que yo creía que estaban bien, pero que siguieron, se cogió ese documento, incluso se mejoró. Es decir, que está guay empezar a perder ese protagonismo, empezar a no pensar que yo soy que yo o cualquiera de nosotros somos los que tenemos todas las respuestas, los que tenemos que tener todas las soluciones, que si no estoy yo, el equipo no se puede hacer. Y creo que eso a mí fue una experiencia que me ha gustado un montón, descubrir que todo el mundo sigue si uno no está. Y que nosotros somos los que hemos hecho eso. Si cada uno de nosotros dentro del equipo hemos intentado crear o compartir el suficiente conocimiento, las cosas en las que estamos trabajando y demás, para que en cualquier momento, si alguien desaparece, la empresa pueda seguir, el equipo pueda seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Documentar más, delegar más, compartir más, dejar ser el único que sabe. Que esto parece muy obvio, parece muy fácil, pero después en el día a día no lo hacemos. No lo hacemos porque decimos, vale, tenemos un crash en producción, y en lugar de decir vamos a parar y vamos a compartir información para ver cómo podemos hacer para que esto lo pueda resolver cualquier persona, es no, tenemos que resolverlo ya, entonces lo hago yo, porque yo lo hago más rápido, porque yo sí que sé hacerlo, porque yo tengo los permisos y no voy a pedirle ahora permisos a otro equipo, porque al final vamos a tardar un montón. No, la cosa hay que hacerla ya cuando las veas, porque si no, terminan pasando, no las haces y después cuando llega el momento de que esté necesario, no están ahí.
productividad no es hacer más, es generar el mayor impacto con el menor esfuerzo para mantenerlo. Y aquí lo que quiero que nos quedemos es que tenemos que cambiar las 3 ideas con las cuales quiero que nos vayamos, es que dejemos de pensar en el impacto y empecemos, que dejemos de pensar en los commits, en los tickets y empecemos a pensar un poco en impacto. Intentemos automatizar cosas porque si automatizamos vamos a tener más tiempo libre para hacer lo que realmente importa. Esto es, volvemos un poco al principio. Yo ese viernes me di cuenta que dediqué un montón de tiempo, pero a nada a cosas que importaban. ¿Por qué? Porque había otras cosas que eran urgentes, que me estaban robando ese tiempo. Si automatizamos y somos capaces de librarnos de ese tiempo, seremos capaces de poder dedicar tiempo a lo que realmente importa. Y por último, si dejamos de ser protagonistas y empezamos a compartir y empezamos a que todo el mundo sea capaz de tener el conocimiento y la sapiencia para poder trabajar, pues dejaremos de tener un sistema lo suficientemente frágil. Porque si el sistema depende de vos, eso significa que no es una productividad buena, es una productividad tóxica. Así que nada, muchas gracias y quiero saber ahora qué opinan ustedes de todo esto. De verdad, ahora quiero que hablemos y que pensemos y que me digan ustedes qué piensan de la productividad, cómo es la productividad, cómo miden ustedes la productividad en las empresas y si algo de esto tiene sentido o no tiene sentido. Muchas gracias, Por aquí Nicolás, por tu charla. ahí tenemos una preguntita, creo. Sí, Sí. voy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Ha estado genial. Gracias. Y, bueno, me surgen 2 preguntas, ¿no? Las 2 relacionadas. La primera es, ¿cómo de grande es tu empresa o el equipo en el que trabajas? Y la segunda, si crees que esto que has expuesto hoy se aplica a cualquier tamaño de equipo o de empresa. Porque, claro, comentas que lo suyo en un post-mortem es que haya mucha gente que entienda cuál ha sido la problemática y puedan resolver ese problema, o se solucione, o haya bastante gente que pueda hacer lo mismo. Pero eso significa que todo el mundo tiene que saber de todo. Entonces, si es una empresa muy grande con muchos departamentos o hay mucho trabajo y personas muy especializadas, ahí se complica, ¿no? Entonces, ¿cómo de grande es tu empresa y si crees que se aplica a cualquier tamaño? Sí. A ver, yo creo que obviamente dependerá un poco de cómo lo implementamos, dependerá el tamaño del equipo. En nuestra empresa creo que en total somos 800 personas, además es una empresa bastante grande que tiene un montón de equipos, tiene un montón de departamentos. Y el truco, es decir, no es algo que haya inventado yo, sino que son filosofías de trabajo, es tener runbooks, por ejemplo. Al final no hace falta que todo el mundo sepa, pero sí que haya un sitio donde todo el mundo pueda consultar y ser capaz de acceder a ello. Es decir, si yo tengo permisos o yo tengo permisos para desplegar, que no sea yo el único. Que aunque después esa gente le dé permiso a esa gente que no sabe desplegar, no pasa nada, porque tendremos documentación suficiente o tenemos los pasos o scripts o lo que sea, que cualquier persona sea capaz de desplegar. Habrá distintos niveles de runbooks, distintos niveles de soluciones, dependiendo del problema que tengas. Tal vez simplemente es, no, mira, cada vez que hay un bug en producción y es un sábado que nadie puede estar ahí y el único que lo podría solucionar es Nico, o Pepito, o Rafa, o Patrio, quien sea, lo que hacemos es un runbook. Decimos, vale, vamos a crear este script que lo único que va a hacer es quitar la versión, ir al tag anterior, generar una versión, subirla a Google Play en el mundo de las aplicaciones. Y ya está. Nadie más necesita saber exactamente qué es. Lo que tienes que dar es los permisos para que cualquier persona sea capaz, o las personas que tú creas conveniente, que sea capaz de ejecutar esos runbooks. Que eso es más difícil que darle la contraseña a otra persona para que lo pueda hacer, sí, pero a esto es donde vamos a la productividad. Ahí somos capaces de que cualquier persona en cualquier momento pueda realmente generar impacto de verdad dentro de la empresa. ¿Tiene sentido? Por aquí. Hola. 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 ¿Se oye o no? Ahora sí. Ah, vale. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho, pero claro, yo me hago una pregunta y es, ¿dónde está la frontera? Porque has puesto como 2 casos muy claros, muy extremos, ¿no? De lo que sería
pues productividad tóxica y lo que debería ser la productividad, pero hay veces que entramos en zonas grises. Por ejemplo, comentabas lo de un sábado a las 3 de la mañana. Claro, eso debería ser algo excepcional. Entonces empieza siendo excepcional y llega un momento en que si eso no se maneja y pasa a ser tóxico, se convierte en algo habitual. Entonces mi pregunta es un poco dónde está la frontera y cómo la podemos detectar para reencauzar la situación a que sea una productividad sana. Me gusta mucho la pregunta. Primero porque también me hace comentar una cosa que creo que no lo dijimos, y es que implementar todo esto a veces es complicado. Porque, claro, uno sabe que tiene que medir el impacto, que tenemos que ver cómo podemos reducir estos tiempos de compilación y como que sea todo muy mágico y maravilloso, pero a fin de cuentas, después tu manager lo que mira es, abre su herramienta y dice, ¿cuántos commits ha hecho? He hecho pocos. Pues ahí es donde uno tiene que estar también jugando un poco, ¿no? Con decir, vale, yo sé que todo esto que estoy haciendo va a tener un impacto, no va a tener un impacto a día de hoy, tal vez va a tener un impacto dentro de 3 meses, pero hoy tampoco puedo descuidar por lo que se me está midiendo, porque al final, sí, vas a ser mucho más productivo en la empresa, pero la visión que van a tener de vos no es la real, porque van a estar midiendo una cosa que realmente todavía no se está viendo. Eso por un lado. Y segundo, respondiendo a tu pregunta, para mí una clara bandera roja, es decir, de cuándo hay que empezar a trabajar en esto, es cada vez que hay un héroe. Cada vez que pasa algo que tiene que saltar a alguien, sea quien sea, a resolver algo, ahí hay un problema. Porque si es esa persona específica la que tiene que resolverlo, pues es factible de que en algún momento se vaya de la empresa. No lo hemos hablado, pero existe una cosa que es el buzz factor. No sé si conocen el buzz factor. Sí. A mí me gusta mucho porque tiene un poco de humor negro y es la cantidad mínima de personas que pueden ser atropelladas por un autobús para que el sistema deje de funcionar. Entonces, en el caso que comentábamos antes de California, el buzz factor era de 1. Si esa persona le atropellaba un autobús, ya no se podía acceder nunca más a ese sistema, ¿no? Y entonces lo que tenemos que intentar es cada vez aumentar más el buzz factor. Si tenemos un buzz factor de una persona, que es la única que puede acceder a la base de datos para desbloquear un usuario, pues tal vez deberían ser más y demás. No sé si eso más o menos responde un poco tu pregunta. Para mí es como una banderita importante lo de los héroes. Sí, bastante bien. Igual es porque yo estoy un poco sesgado, porque como trabajo más en un entorno de startups y muchas veces no tiene... Es fácil que salten héroes en una startup, ¿no? Porque muchas veces te vienen las cosas y no sabes por dónde vienen. Pero creo que tienes toda la razón. Yo creo que esa es la clave. En el momento que salta un héroe hay que hacer ese post-mortem, analizar Exacto. lo que ha ocurrido y generar metodología para que la próxima vez vaya mejor. Exacto, y al final casi siempre parece mucho más fácil, es decir, parece mucho más difícil de lo que realmente es. Es sentarse, dedicarle un par de horas y claro, el problema con una startup, al final las prioridades te van comiendo y los presupuestos y hay que sacar estas features para poder conseguir más financiación y demás, pero también parte de nuestra experiencia o nuestro seniority como ingenieros es decir, no, pará, esto, yo mañana me voy. Tal vez mañana me puedo ir, tal vez mañana me viene otra empresa de inteligencia artificial que me va a pagar 4 veces más, me voy a ir y te vas a quedar sin mí y no vas a poder desplegar. Entonces, mi responsabilidad como ingeniero es intentar crear ese tipo de documentación, ese tipo de runbooks y demás. Totalmente. ¿Otra preguntita? ¿Alguna? Por aquí. Vale. Hola, gracias por la charla. Yo te quería decir que esto tiene mucho sentido cuando todo el mundo está de acuerdo en las cosas que están bien y las cosas que están mal. Pero es que también hay mucho superhéroe orgulloso de serlo. Entonces, ¿cómo luchas contra los superhéroes sin ser supervillano, que al final es en lo que te conviertes cuando lo intentas? Me gusta el concepto de supervillano. Al final esto es escalar. Al final, todas estas cosas puedes hacerlas. Es decir, si intentamos cambiar todas estas métricas que estamos diciendo y esta forma de trabajar y demás, estamos siendo un superhéroe. Es decir, estamos siendo nosotros los que nos ponemos todo encima de nuestro y vamos a cambiar la forma de trabajar y vamos a cambiar las métricas que tenemos. No, todo esto hay que extenderlo y al final es como pasa con la cultura de la empresa. Tienes que ir hablándolo con otras personas, que otras personas lo hagan, compartiendo. Cuando vos haces algo, llamar a otra persona y decir, mira, esto es lo que estoy haciendo, vení, vamos a ver cómo lo podemos hacer juntos. Y al final esa cultura un poco se tiene que ir extendiendo. Y obviamente escalarlo con tus managers. Al final, si vos sos capaz de convencer a tu manager, que tu manager es capaz de convencer a tu manager y a tu manager, y el manager de la mamá, de la mamá, de la mamá, llegará un momento en el cual después, es una vez que llega top, empezará a ir un poco down. Y no hay cultura si no empieza desde arriba. Gracias. A vos, Bea. ¿Alguna más? ¿No? Pues ¿Seguro? muchas gracias por venir. Muchas gracias.